Bueno, pues ahora sí, ya estamos en sintonía. Muchísimas gracias a todos los que están conectados ya. En estos minutos ya están pues más de 46 personas. Yo creo que se van integrando un poquito cada vez más. De verdad estoy muy contento, muy contento de que hayan aceptado esta invitación. Creo que, como les decía, hay muchos temas, se han dado varios eventos interesantes en los últimos 3, 4 meses en el sector industrial inmobiliario. Entonces, quiero arrancar agradeciendo y un poquito contándoles el objetivo de esto, ¿no? La historia de estos ejercicios, pues nacieron con el objetivo de poder transmitir un poco de lo que nosotros hacíamos en Sila desde que arrancamos en Brasil hace 5 años y acá hace 2. Y la verdad ha resultado un excelente ejercicio, ¿no? Esto lo veníamos haciendo pre-COVID. De hecho, pues tuvimos la oportunidad de hacerlo primero con Raúl hace tiempo. David, nos abriste tu casa por ahí en la nave 6 del Grande. La verdad estuvo padrísima esa experiencia, nos gustó mucho. Nos encantó ese parque y bueno, pues la verdad es que hemos venido haciéndolo. Ahorita invitamos a Miquele también, que es un jugador importante también en la región del Bajío, principalmente en San Luis, y ahorita voy a dejar que se presenten ustedes mismos para que cuenten un poco el valor agregado que agregan tanto ustedes como sus empresas, ¿no? Pero ese es el objetivo, un poco como vamos a desarrollar los temas y como yo lo traigo en mi cabeza, a reserva de que ustedes también quieran en el transcurso de la plática agregar algo, es hablar un poquito de los fundamentales del tercer trimestre, muy breve. Voy a contextualizar de manera muy breve, 5 minutos. Y después vamos a pasar un poco por todo el tema de mercados de capital, ¿no? Vamos a tocar por ahí al principio, a petición de David, cómo se han comportado los CAPs al cierre del tercer trimestre y cómo podemos comparar esta. Hay una gráfica que nos gusta mucho presentar, que es la gráfica que comparamos con el M-Bono de los CAPs industriales de adquisición. Entonces creo que va a estar buena la discusión por ahí y bueno, finalmente tocar algunos temas, ¿no? Temas de ASG, por ejemplo, de ESG por sus siglas en inglés, cómo está impactando. Ayer justamente leí un documento, una iniciativa por parte, la publicaba Aforesura, para que los emisores de capital y deuda se integraran a un reporteo de este tipo de iniciativas. Pero lo dejamos para ese tema para el final, que a mí se me hace interesantísimo. Y nada, ahora sí, pues arranquemos. Tenemos a 3 jugadorzazos profesionales con muchísima experiencia en el sector industrial. Me encantaría que ustedes mismos se presentaran, si quieren, en ese mismo orden. David, si quieres, arráncate, ¿qué haces, tu empresa? Un poquito hablar de estas últimas transacciones que has tenido y luego ya nos metemos a la data. Okay. Soy David O'Donnell, fundador y presidente de O'Donnell. Nosotros somos un desarrollador full service. Nosotros compramos propiedades, desarrollamos, compramos propiedades como value add y también adquirimos propiedades. Nuestra misión es ayudar a las empresas más competitivas. Hemos invertido $830 millones en 9 mercados por la República. Tratos más importantes son un build-to-suit de Audi, $120 millones, el parque de O'Donnell Quality Land, parque logístico, 70 hectáreas, $130 millones. Tenemos un proyecto, La Laguna, O'Donnell La Laguna, 75 millones de dólares, 100,000 metros. Nosotros recientemente cerramos un SACADE de 3,000 millones de pesos. Estamos en el proceso de fondear, invertir esto. Estamos enfocados en infill, last mile, major markets. Muchísimas gracias, David. Miquele. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Está padrísimo el evento. No había tenido el gusto, pero muchísimas gracias. Y buenos días, David. Buenos días, Raúl. Una vez más, soy Miquele Porrino. Yo estoy en WTC Industrial. Es un parque industrial cuyas oficinas están en San Luis Potosí. Nos gusta decir que somos un Premium Industrial Park, porque todo el tiempo buscamos ofrecer al mercado amenities distintos, amplios, como terminales ferroviarias y recinto fiscalizado estratégico, entre otros, y generación de energía.
Vendemos tierra con infraestructura. Ahorita principalmente en San Luis contamos con una reserva de 2,100 hectáreas y también construimos naves bajo la modalidad Build to Suit. Tenemos un portafolio de alrededor de unos 300,000 metros cuadrados. Hemos construido fuera de San Luis Potosí, en Querétaro, en Puebla, y bueno, ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Miquele. Gracias por la invitación. Mi querido Raúl, estás en mute. Gracias. Hola a todos. Buenos días, Raúl Arroyo. José, muchas gracias por organizar esto. Siempre es muy bueno para el mercado, siempre es muy bueno para todos tener este tipo de retroalimentación. Gracias por todo ese esfuerzo. Me presento un poquito. Yo estoy en RMS en la parte de comercial, como director ejecutivo. Somos una empresa que tiene 12 millones de pies, alrededor de 85 naves en 16 mercados. Más o menos manejamos un asset under management de entre 500 y 600 millones de dólares. Hacemos un poquito de lo que hace tanto Miquele como David. Somos de cierta manera competencia en diferentes mercados. Entonces, pues, está de más un poquito decir que es compra de terreno, desarrollo especulativo, build to suits, y vamos desde la Ciudad de México hasta Tijuana y Ciudad Juárez, ahora sí que abarcando desde el centro del país hasta el norte. Bueno, pues muchísimas gracias por esa introducción. Yo creo que tenemos muchísimo tema. Acá déjenme arrancar contextualizando un poquito. Voy a presentarles aquí Aquí hicimos un par de slides que me gustaría ponerles como para contextualizar y luego arrancar ya con todo. Déjenme compartirles pantalla rápidamente. Y me voy a ir de verdad muy breve. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Se están viendo sus fotografías. Sí. Ok. Buenísimo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Lo primero que hicimos fue un poco, y perdónenme que los encasille, no es mi intención. Yo sé que tienen inversiones en todo México, pero creo que hoy, considerando las últimas actividades, me parece que bien vale la pena enfocarnos como en estas tres regiones, que dadas las condiciones y lo que ha venido sucediendo en el mercado, pues creo yo que son las más importantes. Y hablo específicamente de la zona norte, hablo del centro, ¿no? Que en el caso de David, bueno, pues su última actividad transaccional sucedió en la Ciudad de México. Y en el caso de Miquele, bueno, pues toda la parte del Bajío, específicamente San Luis, vale la pena mencionar. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que entre estas tres regiones existen más o menos alrededor de 25 millones de metros cuadrados, una disponibilidad muy similar en los tres mercados, ¿no? O en las tres regiones, voy a ponerlo así, y una skin rent bastante saludable, ¿no? Vemos que se empieza a aumentar un poquito en Ciudad de México, considerando también toda la parte de Toluca, de Estado de México. Vemos precios un poquito más a la alza, incluso con submercados tirándole a $7 metro cuadrado. Pero bueno, este es un contexto muy general de lo que está sucediendo en la zona. Si ahorita nos vamos a meter un poquito más a detalle. Déjenme pasar a este slide también que nos habla del valor de las adquisiciones por metro cuadrado, de lo que sucedió en los últimos 2 años. Y por 2 años me refiero a todo 2019 y lo que lleva el 2020, que prácticamente ya pasó y queremos que pase relativamente rápido. ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? En esta gráfica estamos viendo las barras azules, son los metros cuadrados adquiridos en los últimos 2 años. La barra anaranjada o amarilla es justamente el precio por metro cuadrado en promedio que se han dado en estas adquisiciones. Entonces, lo que estamos viendo es que en la zona norte, y hablando específicamente de los estados de Monterrey, Chihuahua y Baja California, que es el caso específico de Tijuana y Mexicali, se han dado la mayoría de las transacciones por número de metros cuadrados. Seguido de Ciudad de México y después por Centro Bajío, es donde menos actividad transaccional hemos tenido. Y vamos a entrar en esto, y esa es una de las preguntas, Miquele, ¿no? De qué estás viendo al final, porque esto puede ser una oportunidad, o sea, más que verlo de manera... Claro. Esta es una oportunidad. Y lo que nos dice la barra amarilla es que han ido disminuyendo el valor, ¿no? Es decir, tenemos transacciones de un valor muy alto en Ciudad de México, casi llegando a los $800 metro cuadrado.
y en Centro Bajío, pues casi llegando a los $650 metro bajío en adquisición. Entonces creo que esto nos habla de un panorama también muy atractivo, bastante sano, y a diferencia de los otros sectores, que esta es la siguiente slide que tengo aquí, nos podemos dar cuenta que el único que ha permanecido con buena actividad transaccional es el sector industrial. No es nada nuevo, pero creo que vale la pena verlo, ¿no? Desde el 2017 se venían dando transacciones muy importantes en varios sectores, centros educativos, hoteles, industrial, oficinas, y vean cómo está la barra de retail en 2017. ¿No? 2017 teníamos una actividad transaccional bastante interesante en el tema del consumo. 2018 la seguíamos teniendo. En 2019 esa barrita pues ya se hace muy pequeñita, y la última actividad que tuvimos ahí, y la recuerdo bien porque la tenemos monitoreada en Sila, es esta adquisición que se dio entre Ceris Retail y Fibra Shop, un centro comercial muy chiquito. Y entonces vean cómo la barra azul fuerte empieza a crecer en ese momento, ¿no? Se viene bastante nivelada, digamos, en los 2 años anteriores, y permanece en 2020 aún y con las condiciones de mercado que tenemos, ¿no? Y cuando digo aún y con las condiciones, quiero que esto sea en 2 vías, tanto optimista como pesimista, ¿no? Vemos que se frena un poquito la actividad transaccional por ahí de febrero, pero empieza a retomarse en los meses de mayo, junio, con toda esta firma del TMEC y demás, ¿no? Entonces, ahorita nos metemos también más a detalle. Y por último, y a petición de David, me parece que podemos tocar este tema, que es bien importante. Como esta la hemos presentado ya en varias ocasiones, pero está actualizada al tercer trimestre de este año, de cómo se están viendo los caps de adquisición para el sector industrial. Entonces, voy a recapitular un poco, ¿no? Veíamos en la crisis anterior que se tocan estos 2 indicadores. El azul es el M-bono a 10 años y el amarillo son los caps de adquisición para el sector industrial. Se tocan y empieza a haber una descompresión de los caps, ¿no? Entonces empiezan a separar de manera muy rápida, empiezan a tomar otra vez una tendencia a la baja, ¿no? Y para 2018-2019 otra vez empieza a suceder lo mismo, ¿no? Empieza a haber estas dos, una relación un poco más estrecha entre estos 2 indicadores, y posteriormente, como pueden ver aquí, empieza a observarse el mismo comportamiento para los caps industriales. ¿Qué sucede? Y aquí creo que es bien interesante. Empieza a observarse una descompresión de los caps, es decir, se empiezan a ir hacia arriba, pero inmediatamente después, cuando entra el segundo trimestre de este año, los caps empiezan a comprimirse. Mi visión, y ya me dirán la suya, es, oye, creo que se están dando adquisiciones a caps bajos, sobre todo en la frontera, en la parte de Ciudad de México. El último, bueno, Prologis cerró a un cap de 6.45, Prologis compró a Prologis. Entonces estamos viendo una compresión a diferencia de lo que estaba sucediendo en la crisis anterior. Entonces, aquí me quedo y empiezo por, si me permiten, empiezo por David. No sé si ande por ahí, que perdí su imagen. Ahí está. David, me encantaría saber qué opinas de esto, y arrancamos por aquí, ¿no? Esta compresión y tratando de dividir a México en estas 3 regiones que, desde mi perspectiva, como lo decía, son las más interesantes. ¿Qué crees que vaya a suceder con esto? ¿Va a haber van a seguirse comprimiendo esos caps? ¿Va a haber oportunidades en donde va a llegar un comprador a comprar a 10, 11, o no va a suceder, dependiendo de la zona, dependiendo si es manufactura, si es logística? ¿Qué opinas? Uno, el sector está orientado en export manufacturing a dólares, ¿no? Y un sector en dólares, yo tengo la posición que las propiedades en México tienen mejor desempeño en un estado de crisis, como había en 08, como había en 02, en 97, para la gente que vivía en este momento. Tiene mejor desempeño en ese tiempo. Y por eso yo diría que el mercado en México es más alineado con el mercado en los Estados Unidos que la referencia del bono de México. También el sector de logística está más orientado a pesos, y es donde tienes más sensibilidad con el Mexican tenure. Yo diría que la tendencia en México, si el Fed de los Estados Unidos dice que va a tener más, la tendencia va a ser tasas bajas de tenure,
yo pienso que va a tener más compresión en México con las propiedades que puede dar consistentemente ingresos en dólares. El asunto de peso, si la tendencia es balanced budget y un programa muy conservador, tasas bajas, yo diría que la tendencia es para la baja de las tasas de interés. Pero hoy en día, el mercado financiero de la deuda es 8 o 9%, 9% de tendencia 8%, pero si tu cash on cash es 9% y tu retorno o tu deuda es 9% y tu salida es 9%, no hay dinero, ¿no? Y inflación con la tendencia a la baja, es un negocio fatal. Si tú piensas que inflación te va a rescatar, no va a pasar. Y también en México, en la mayoría de los mercados, there's no rental growth, no hay crecimiento en las rentas, y tampoco va a darte un valor incremental. Yo diría el negocio del cap rate de pesos tiene tendencia de la baja, pero es una inversión muy complicada para las instituciones. El negocio en dólares va a tener una tendencia a la baja también, y el export manufacturing, yo pienso, es un super negocio para hoy en el futuro, con el NAFTA nueva, con tendencia a la intereses a baja, para la competitividad de México, precio de energía, etc. Y platicamos más de esto. Buenísimo. Creo que esta perspectiva que das nos da lugar a justamente preguntar a Michele cómo está viendo desde esta perspectiva que acaba de dibujar un poquito David, que se me hace muy interesante. ¿Cómo ves tú las oportunidades para la región en donde tú operas, donde tienes mayor actividad y donde estás basado, que es el Bajío Centro, digamos, específicamente en San Luis, Michele? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué San Luis? Entendemos que hay dos salidas francas, ¿no? Hacia el norte y evidentemente hacia el Pacífico, pero más allá de eso, ¿cuál es la oportunidad real en el Bajío ante la situación en la que estamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, de entrada, primero coincido con lo que comenta David. Yo también creo que va a haber una tendencia hacia la compresión de los cap rates. ¿Qué veo aquí en el centro del Bajío? Mira, un gran porcentaje del negocio ha sido aquí el giro automotriz, definitivamente, en toda esta zona. Y en años 2015, 2016, tuvimos un boom muy importante, con una gran generación de operaciones. Ahora bien, previo a la pandemia, cuando empezaron con todas las políticas proteccionistas, sobre todo en Estados Unidos, se empezó a tener una contracción, y cuando teníamos todo este riesgo de qué iba a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ya se ratificó, ya tuvo algunas modificaciones, no son tan positivas como era el anterior, pero finalmente fue una buena noticia, ¿no? Entonces, eso sí empezó a destrabar nuevamente inversiones hacia esta zona. Y el giro automotriz no es tan sencillo, es decir, se basa en cadenas de suministro muy complejas que lleva muchos años crear, y que esas ya existen en México. Eso es una fortaleza, eso es una ventaja competitiva que tenemos aquí, ¿no? Entonces, a la hora de que se ratifique el tratado, sí empiezan a llegar esas oportunidades. Entonces, creo que se van a generar de manera importante. Ahora bien, un tema que sí quiero comentar, seguramente lo vamos a hablar un poco más a detalle más adelante, todo este fenómeno que se menciona en los medios, ¿no? Del nearshoring, reshoring. Sí existe, por supuesto. Con todo lo que ha pasado, muchos inversionistas buscan reducir el riesgo de logística, teniendo toda la capacidad en Asia. Sin embargo, todo lo que no hay que olvidar, que muchos de los que están impulsando estas operaciones de nearshoring y reshoring son precisamente Estados Unidos. Entonces, muchas de esas oportunidades están yendo a Estados Unidos, están en ese proceso. Yo he visto, antes no lo veía tan marcado, cómo competimos día con día. Nosotros competimos cuando vendemos tierra, cuando buscamos un build to suit, competimos con competidores en Estados Unidos, que están basados en Estados Unidos. Entonces, eso también impulsa la compresión de los cap rates. O sea, vuelvo al tema anterior, porque se amplió la competencia y están llegando muchos allá. ¿Por qué en Estados Unidos hay muchísima agresividad en cuanto a incentivos? Llegan a regalar tierra, inclusive en algunos estados, y los utilities, pues son más baratos en general, energía, gas,
inclusive con temas de disponibilidad mucho más atractivas que nosotros, ¿no? Entonces, sí hay oportunidades muy interesantes aquí. Sin embargo, el nearshoring y reshoring es para Norteamérica, no para México nada más. Oigan, y a mí se me hace muy interesante porque sucede que en otras regiones de Latinoamérica, específicamente hablando del caso de Brasil, evidentemente hay una actividad muy importante en el tema de manufactura automotriz. Sin embargo, la lectura hacia la parte logística, por lo menos hoy, es creo que más importante de lo que está sucediendo en México. Déjenme nada más hacer una pregunta dirigida un poco, retomando lo que están haciendo ustedes y con esto que acabo de decir, dirigida a Raúl. ¿Cómo quiero desmitificar todo este tema del nearshoring que está sucediendo? ¿Es real, Raúl? Es decir, por ahí leía en algunos medios, oye, más de 35 empresas ya levantaron la mano para poderse, ¿no? Aquí hay un comentario justo de Erico que dice, oye, ya China ya no es sostenible para el mundo. ¿Qué tan real es esto y cómo captas esas oportunidades desde la posición en la que estás? Porque sí es bien fácil. O sea, yo creo que todos los foros que hemos estado, todos hablan de este efecto. Pero ¿cómo se están captando? ¿Cómo las está captando Raúl Arroyo? ¿Y cómo las está captando tu grupo? ¿No? Es decir, ¿es real? Claro, te platico, sí, yo difiero un poquito ahorita de lo que comentó Michele. O sea, yo sí veo el nearshoring y el reshoring muy, muy latente, sobre todo en temas de frontera. Te platico el tema de los famosos fulfillment. En fronteras se están dando mucho, todo esto a raíz del TEMEC o del USMCA. El tema es esto para México, o sea, hablando de toda la reshoring, nearshoring, también en el mismo Asia se está dando. Muchas veces están migrando ya de China a Vietnam, pero hay factores que ayudan mucho a que pase esto. O sea, no es un tema de decir, lo quiero cerca y ya. O sea, para efectos de México y también en Asia, están buscando, obviamente, mano de obra más económica. Mucho que existan muchos tratados de libre comercio. Vietnam fue uno de los que hizo en el este de Asia, fue de los que hizo en 2019-2020 mayores exportaciones de Estados Unidos por todos sus acuerdos que ha logrado. México es parte de eso. O sea, México tiene varios acuerdos económicos, ahorita por lo menos 14 que le benefician a la industria. Entonces, todo esto aunado a que con el tema del nuevo Tratado de Libre Comercio, hubo el incremento de la franquicia para poder importar a través de mensajería, incrementándolo de $50 a $100. Entonces, eso hizo que muchas empresas de e-commerce se fueran a la frontera. Yo no veo un fulfillment, por ejemplo, más al centro del país. La verdad es que la logística en México es muy eficiente por las distancias. No estamos hablando de Los Ángeles, Nueva York, estamos hablando de Tijuana a Ciudad de México en 3 horas en vuelo, o 5 si lo quieres de carga. Entonces, sí veo que están muchas empresas moviéndose a ciudades fronterizas. Estaba platicando ayer con una empresa de logística que estaba haciendo su cambio de la nave de McAllen a Reynosa, simplemente por el costo de mano de obra. Entonces, todo lo están importando como importación temporal a México, están llenando la nave, están pidiendo. Ahorita hablábamos hace muchos años de que ya se rentaban metros cúbicos, ahorita es una realidad. Ahorita ya te piden naves con 36, 38 pies de altura libres. Estamos hablando de a la parte baja de la trave principal, tener 15, 17 metros libres sin ninguna. Estamos hablando con un inquilino que está haciendo un mezanines en racks. Este racking es cada 2.5 metros están poniendo mezanines que ya vienen integrados en los racks para hacer todo este tema del nearshoring y llevárselo a Estados Unidos, y están sacando, me está platicando, 14,000 viajes al día. Entonces, perdón, no viajes, sino pedidos al día que van en los viajes de importación, y ya con el CityPath que no los paran en la frontera. O sea, al final del día están haciendo esta parte del nearshoring, ¿no? Regresando un poquito también al tema de los caps, yo coincido con David. Yo creo que el tema de qué tanto es comprar un cap alto, tener una tasa de interés al mismo cap, vender
si no es que si viene algún tipo de situación, porque ya se vuelve más complicada la nave, vender a lo mejor el mismo cap o un poquito más alto, pues ya no se vuelve negocio. O sea, ya sí veo grupos comprando caps muy agresivos, donde empiezas a perder competitividad como país, porque la diferencia entre la tasa de interés que te puede ofrecer el país contra el cap que puedes comprar se vuelve mínima. Ok. Oye, a ver, esa parte a mí me deja bien, y separando un poquito lo que es manufactura de la parte de logística y transporte o los retailers. David, tú decías hace un ratito que hoy hay muchísima oportunidad para manufactura, y corrígeme si estoy mal. Sin embargo, en la última transacción que acaban de hacer, que fue una transacción de 5 naves, un GLA aproximado de 40,000 metros cuadrados, para atacar justo el efecto y cambiándome de nearshoring, cambiando justo hacia la parte last mile. ¿Cómo es que sucedió esto y cómo, o sea, digo un poquito, tratando de contrarrestar un poco lo que estabas diciendo, y no contrarrestar, sino ponerlo a discusión, es cómo hoy se ve el negocio de last mile versus la parte de manufactura de la que hablabas y decías, oye, aquí sí hay una oportunidad real, y acá cómo, si la hay o no la hay, o también estamos cayendo en un tema, lo mencionaba Raúl, no ahorita, pero lo mencionaba en otra discusión, es una burbuja. ¿Qué estamos previendo? Hoy las urbes, y hablo específicamente de México, Guadalajara y Monterrey, están compitiendo por ver quién se instala en las zonas urbanas para competir en el last mile, ¿no? ¿Cómo estás compitiendo tú? ¿Cómo ves esa competencia en Ciudad de México, dadas las condiciones también de escasez de tierra y por lo tanto más cara? Incluso si nos vamos a boots on the ground, ¿qué está sucediendo con tramitología, con permisos? ¿Cómo estás viendo esta situación y qué ves para estas 5 naves que acaba de comprar el grupo? Uno, nuestro fondo está dirigido al sector last mile, ¿no? Nosotros, había varios fondos que están invertidos multi-market, export manufacturing, y no ofrecemos algo a los inversionistas, y hemos tenido mucha experiencia en invertir en la Ciudad de México. Hemos invertido 450 millones de dólares en la zona, lo conocemos muy bien. Y levantamos solamente 150 millones de dólares, que al fin para un fondo es muy poco, apalancados como 300 millones de dólares, y como 3, 4, 5 cheques ya has invertido todo. So mejor enfocar una zona y go big, go deep, en vez de tener una inversión de esfuerzo y entrar en mercados donde no tenemos una presencia y no tenemos conocimiento, o no pueden ser competitivos en relación a empresas locales. Y la Ciudad de México es 22 millones de gente, es el tercer población metropolitano más grande del mundo. ¿Por qué ir a otros y perder el enfoque? Estamos enfocados en la ciudad. La gran valor agregado que ofrecemos es arreglar y trabajar con la autoridad. La autoridad en la Ciudad de México es muy, 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 muy complicado, ¿no? Y ese es, nosotros tenemos mucha experiencia, mucho conocimiento, y tenemos mucha autoridad, no autoridad, pero un gran historia de éxito. Ese es nuestro pan de cada día. Pero diría, es el riesgo para muchos de nosotros en todos los mercados. La política mexicana hoy en día es muy complicada. Los retornos en México, yo diría los cap rates y los retornos que gente tiene, muchas veces puede ganar más dinero en los Estados Unidos, pero para la gente que quiere diversificar e invertir en México, y también para los secades, es el lugar para ellos invertir, los Afores. Yo diría el export manufacturing está súper competitivo, uno por la razón geopolítica. Las empresas, los países NAFTA son más competitivos en cualquier otro lugar en el mundo. Más competitivo de Europa, más competitivo de China. México es 30% mano de obra, y todo el costo es 30% más competitivo de China o India. Ese viene de varios fabricantes que tienen lugares, puntos de inversión en las dos áreas. Yo pienso a largo plazo va a tener un espejo,
Nadie va a dejar un mercado de 1.4 mil millones de gente y dejar ese mercado en Asia. Y tampoco va a dejar un mercado, un $22 trillion market en los Estados Unidos, que representa. Y pienso en tiempo va a tener un espejo de los dos, porque va a tener más tensión comercial entre China y los Estados Unidos y va a ser más complicado para hacer tratos entre los dos países. Pero eso implica que va a jalar supply chains desde Asia, o no jalar, pero duplicar supply chains en los dos países. Eso va a tomar tiempo y no va a ser un día a otro. Y ese va a sobrevivir administraciones. Las complicaciones que hay hoy en día con el gobierno federal, con la parada de obras, infraestructura, energía, etcétera, es una gran complicación, es una complicación de corto plazo, si es inversión a largo plazo, es una gran oportunidad porque México es el raíz de la competitividad de los Estados Unidos. Hay vientos que vienen, uno es optimización, okay. Tengo algunos clientes que dicen ya por COVID va a optimizar toda su operación y va a dejar 2, 3, 4, 5 mil gente en la calle. That's a big problem que viene para México. Necesita enfocar en educación. Pero, México con el precio de mano de obra hoy en día, el precio de energía hoy en día, la cercanía a los Estados Unidos, la mezcla de capital, innovación, mano de obra, energía, no puedes encontrar esto en otros lugares del mundo. So, yo pienso los dos, infill last mile es algo que es en la moda ahorita, pero cuando las empresas tienen su red, va a estar, normal. Es activo, pero no está súper caliente. Gente está buscando tratos de 2,000 metros, 3,000 metros. Es muy complicado para comprar nave por nave, 3,000 metros para surtir o satisfacer esta necesidad. Muy complicado. No es negocio. Nuestros proyectos son 50 millones, 75 millones de dólares y eso es donde puedes tener tracción. Sí debe serlo uno por uno, va a estar sacando pelos y va a ser muy, muy improductivo y va a invertir muy poco dinero intentando correr tras de este mercado. Pero tu valor es ser un experto en tu mercado y go big, go deep y enfocar y tener buenas relaciones con los corredores, con los clientes, con los bancos y con los dueños. Buenísimo. Acabas de dar, creo que algunos tips que yo me imaginaba preguntándote, pero los acabas de dar. Es decir, estamos hablando ya de las cuestiones prácticas que hay que tener en mente para poder aterrizar inversiones como las que O'Donnell ha aterrizado últimamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es bien valioso, David. Y con ello yo déjeme preguntarle, voy con Michele porque acabas de decir algo muy interesante, que es un factor importante para que se den estas inversiones, ya sea infill, last mile o manufactura, es un hub de especialización, como sucede, por ejemplo, en Querétaro, que es el que traigo en mente, en Puebla con la Volkswagen y Audi. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en San Luis Potosí y en el resto del Bajío, Michele, con estos hubs? Es decir, estos hubs que vienen a impulsar los servicios y la cadena de suministro en una región, ¿sucede lo mismo en Bajío, particularmente en San Luis? Sí, precisamente. Que era justo un poco lo que comentaba. Y ahorita que hacías tu comentario, Raúl, decías que difieres un poquito. De hecho, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo lo que trataba de decir es que por el puro hecho de ratificar el tratado y porque hay un fenómeno que llamamos nearshoring y reshoring, en automático se vengan inversiones, sobre todo de factura. No es así, pero lo que sí creo es que la oportunidad existe, es real, y esos hubs que tú mencionas, José, por ejemplo, para el giro automotriz están muy claros en la zona centro bajío, porque esas cadenas de suministro ya existen, esas ventajas de logística ya existen, ya están in place, pero sí tienes que asegurarte que tienes todo lo demás. Ahorita lo mencionó un poco David, la energía no es tan sencillo en la zona centro bajío. Entonces, sí es importante prepararte, y no es nada más inversión en dinero, pues, o sea, es también tiempo, trámites. Nosotros, la verdad, por ejemplo, nos hemos preparado en nuestros parques industriales
y podemos ofrecer energía sin ningún problema, ¿no? Inclusive hasta tenemos generación. Pero si no lo hubiéramos hecho, entonces de repente ante estas oportunidades de decir, oye, está el tratado, está el nearshoring, vente, te conviene, estás cerca del mercado de Estados Unidos, pero no hay energía, híjole, pues ahí empiezan los problemas, ¿no? O una energía muy cara, por ejemplo. Entonces, la oportunidad es clara, la mano de obra sigue siendo un factor importantísimo y no solo mano de obra barata, porque ese también es un concepto, creo yo, erróneo. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Es un concepto más integral, ¿no? Existe una gran capacidad que también ha costado crearla, y eso gracias inclusive a los gobiernos estatales. Hay una gran base de skill workforce, ¿no? O sea, sí hay mano de obra capacitada, que realmente, inclusive hay plantas de manufactura que han compartido con nosotros datos donde los procesos, gracias a la mano de obra mexicana, han ganado premios a nivel mundial. Entonces, definitivamente es un factor a favor y, por supuesto, con costos muy competitivos, ¿no? Entonces, sí es importante, las oportunidades sí se pueden materializar, pero sí hay que ofrecer más. O sea, no van a llegar en automático esas inversiones. Entonces, sí garantizar temas como los utilities, atributos adicionales, buscar inclusive, nosotros le llamamos esos amenities de entorno, ¿no? Para favorecer que las empresas puedan operar más fácilmente. Términos de logística, que también nosotros lo hemos visto que ha crecido de manera importante, más siento yo en las zonas metropolitanas fuertes y en el norte, eso sí, por obvias razones, por donde están concentrados las demandas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los grandes jugadores del comercio electrónico, que es Amazon, usa de manera intensiva el recinto fiscalizado estratégico que tenemos nosotros en el parque. Entonces, ese tipo de atributos son los que luego te pueden ayudar a traer esas oportunidades. Aunque después ellos distribuyen sus productos, como ya sabemos, desde la Ciudad de México, ¿no? Oye, a mí me parece que esto que acabas de decir también se me hace muy interesante. Y yo te preguntaría, y ahorita voy contigo, Raúl, porque creo que tengo una pregunta también que creo que me la puedes responder muy bien, muy completamente, pero déjame estar aquí con Miquel en el sentido. O sea, hay dos temas importantes que acabas de mencionar que pueden ser un reto para quienes busquen, ¿no? Ya sea como técnico o ya sea como inversionista, para los que busquen establecerse en esta región. Y hablando particularmente de San Luis, uno es la parte de energía, y ayer leía justamente en un reporte de Credit Suisse la problemática del agua también, ¿no? En ciertas zonas geográficas. Cómo proveer del agua necesaria a los clientes que son intensivos, porque una planta automotriz es intensiva en agua y en energía. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo resolverlo, Miquel? Es decir, entiendo que hay factores que no dependen solo de ustedes como privados, pero también dependen del gobierno, ¿no? ¿Cuáles son estas alianzas estratégicas que han hecho ustedes con las autoridades como para poder llegar a establecer este tipo de inversiones? Y que, como dices, ser competitivos realmente, no solo decirlo de dientes para afuera, de que, oye, tenemos competitividad en mano de obra, tenemos competitividad en transporte, en cercanía, etcétera, etcétera, sino ya que llegas no hay infraestructura, pues no sirve de absolutamente nada. ¿Cómo resuelves esa parte desde WTC Industrial y desde tu perspectiva como director general? ¿Y qué han hecho ustedes? Sí, tocas un tema muy, muy, muy interesante, muy importante además. Estoy totalmente de acuerdo. El ejemplo que ponía de la energía, sí te tienes que adelantar, tienes que invertir, tienes que trabajar cerca de las autoridades. Son trámites complejos, no llevan años en la mayoría de los casos. Y los temas, por ejemplo, de agua que comentas, por supuesto que es importante trabajar de la mano con las autoridades. La verdad es que lo hemos hecho bien, o sea, sí nos han apoyado mutuamente, armando ahí redes en donde puedas utilizar agua que ha sido tratada, ¿sí? Entonces, en algunos casos eso puede ser interesante y tenemos ahí unos proyectos en proceso, por ejemplo. Pues, esa es la forma, yo diría, o sea, trabajando en conjunto, definitivamente. Todo el tiempo. Oigan, se llama el coco más duro. ¿Quién puede aguantar los golpes y tiene el tiempo y tiene el dinero y tiene la paciencia y tomar riesgo? La paciencia.
Coincido y con David. Michele 100%. tiene gran éxito ahí, le felicito, ahí en San Luis Potosí, para crear un parque tan bonito, tan bien hecho, pero tanto inversión. Y él tiene sus muros alrededor de ese proyecto porque nadie puede entregar que ha hecho. Más le da muy buen servicio al cliente. Pero es el éxito. Pero, él es el rey de San Luis Potosí. Claro. Y pero para duplicar esto en Monterrey, duplicarlo en Guadalajara, en la Ciudad de México, olvídalo, ¿okay? Porque hay un Michele de San Luis Potosí. La sola manera de hacerlo es adquirir y vas a comprar caps de 7, 8 en vez de lo que está comprando. Esto creo que es un tema bien importante, la parte de infraestructura, porque como decía, no es tan fácil llegar a hablar y que los promotores de México estén diciendo, oigan, vengas a invertir acá, inversión extranjera directa, y llegues y como decía Michele y David, no hay infraestructura. ¿Cómo, Raúl, hablando de todo este tema y metiendo a la bolsa estas dificultades y retos en los que se han visto inmersos, estoy seguro que los es, David, Michele, como tú, ¿qué modelo de negocio se va a dar en los próximos meses? Y te voy a dar un contexto. Hace poco yo estaba hablando, y lo recuerdo porque me parece que Rafa Macaden andaba aquí en uno de los primeros podcasts que hicimos, decía, oye, la tasa de disponibilidad en mercados como Tijuana pues es bien bajita, y efectivamente, ¿no? Había tasa de disponibilidad del 1% y apenas en el segundo trimestre la doblamos al 2%, y eso significaron 60,000 metros cuadrados. Es decir, para el tamaño del mercado, la verdad es que no era nada, ¿no? Eran 2%, ¿no? Entonces, para los inversionistas, ¿no? Esto es una dicotomía, porque para los inversionistas eso es una buena señal, ¿no? Oye, hay absorciones buenas, es un mercado dinámico. Pero para algunos otros, quizá como para los agentes de brokeraje, no es una tan buena noticia. ¿Por qué? Porque dices, oye, si viene un cliente y quiere rentarte de manera inmediata, pues discúlpame, 100,000 metros cuadrados no hay en el mercado, me vas a tener que esperar por lo menos 6 meses, si bien te va, ¿no? Y si no hay terreno, pues te va a esperar un año. Esto viene a jugar en contra de lo que decía Michele y David, que es, oye, sí estamos presumiendo muchísimo México, pero pues no hay dónde instalarnos, ¿no? Si yo me quiero meter a un mercado como el de Tijuana, que es especializado en electrodomésticos, especializado en artículos de salud, pues ¿cómo le hago? No me quiero esperar 8 meses. Me van a ganar la oportunidad, y me la gana Ciudad Juárez, y me la gana quizá Reynosa, que es otro tipo de mercado, me la gana Monterrey. ¿Cómo ustedes están viendo esta perspectiva? Y bueno, lo que es una realidad es, en Tijuana no hay disponibilidad. O sea, pero lo que también es cierto es, quien quiere estar en Tijuana, espera Tijuana. No es como, y la principal razón por la que esperan a Tijuana no es por atender Tijuana, es por atender el mercado de California. Claro. Claro, y perdón que te interrumpa, Raúl, porque tú mencionabas hace poco en una conversación que tuviste con alguien, mencionabas modelos de negocio que creo que entran muy bien en esta pregunta, que es este build to suit, ¿no? O el spec to suit, ¿no? O bien el especulativo. Pero estos 3 formas de negocio, modelos, ¿cómo los vive Raúl Arroyo y qué prevé para el futuro? Digo, hablando específicamente de Tijuana. Hacia allá voy dirigiendo la respuesta, es quien quiere Tijuana, espera Tijuana, y es el modelo de negocio que se está dando en Tijuana se vuelve un spec to suit. O sea, nosotros estamos desarrollando un parque de 1,100,000 pies y literalmente se llenó en 6 meses. O sea, se llenó una nave médica en febrero en enero rentamos la nave médica con 200,000 pies, 300,000 pies. En agosto rentamos para un e-commerce de ropa, competencia de Lululemon, en 200,000 pies, y la semana pasada rentamos 600,000 pies o cercanos a cerrar 600,000 pies para también otro e-commerce. Entonces, y estamos en terracerías, ¿no? Entonces, se vuelve el famoso spec to suit de yo tenía proyectado un modelo donde era especulativo y llegó el cliente y me dice, oye, hazme estas 3 pequeñas adaptaciones, hazme estas pequeñas inversiones
y se vuelve el Spectus Ut. Entonces, yo en Tijuana veo más ahorita por la desocupación que tiene el mercado, al igual que Juárez. A diferencia de Juárez, veo más un Spectus Ut en Tijuana que en Juárez veo más un especulativo que se renta ya hecho. Entonces, en el mercado del norte se está dando más eso por la disponibilidad que en el mercado del centro, porque también es de baja disponibilidad, pero el tipo de negocio o el tipo de cliente es totalmente diferente, ¿no? En el Bajío vemos el automotriz y en el centro vemos, que me corrija David y Miquele, por favor, en el centro vemos totalmente, la mayoría es logístico, 85% de las transacciones son logísticas en el centro del país. Tijuana no, Tijuana tiene una diversidad tanto de producción o de manufactura como de logístico que se vuelve realmente un tema de el especulativo se convierte en build to suit. Ya. No, pues me queda claro y creo que las oportunidades ahí están, es decir, hablan por sí solas. Yo creo que hay que mantener un balance entre lo que se hace en especulativo, pero también lo que se hace en build to suit, como para poder atender estas, porque claro, si se vienen N cantidad de empresas por todo esto que estamos viviendo, ya sea por el e-commerce o ya sea por el nearshoring a naves de manufactura, pues habrá necesidad de tener algún espacio disponible para estas empresas y que las necesiten de manera inmediata, ¿no? Entonces, déjenme ir a otro tema que a mí se me hace muy interesante. José, ¿pueden interrumpir y agregar algo? Claro. Yo pienso la clave es the barriers to entry. ¿No? Solamente en Tijuana y la Ciudad de México, y posible un asunto como Miquele, que tiene un parque con toda la infraestructura listo para ocupar, hay límites de inversión. Tienes las colinas de Tijuana, tienes el mar al oeste y tienes la frontera al norte. Y no se puede crecer. Y por eso hay límite de oferta, hay demanda, no puedes surtir, rentas van a subir. Es la mejor oportunidad para un inversionista, pero es muy caro, ¿okay? Y el gobierno es muy complicado. Y estás cortando montañas para crear la tabla plana para poner tu nave de 20 metros, 30 metros, 60 metros. ¿Y cuánto tarda hacer todo esto? Igual como la Ciudad de México. Y es muy, muy complicado con la autoridad de invertir en estos mercados. Vas a Juárez, vas a Monterrey, San Luis Potosí, es like, oye, estamos aquí listo para abrir las puertas y fomentar el negocio, la inversión, pero no hay límite de la oferta, ¿no? La oferta no para, ¿no? Porque siempre hay una tierra al lado, siempre hay otra carretera que van a abrir y otra oportunidad. Y es en estos mercados, en Juárez, en Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, las rentas no han subido por los 25 años que yo tengo en México. En Querétaro entramos a 3.80 en nuestras primeras naves con rendimientos de 13%, y hoy en día las rentas son 4.20, ¿no? Entonces, de inversión es muy complicado, ¿no? Pero vas a la Ciudad de México, Tijuana, ahí tienes incremento de inflación de renta. Está creciendo 5 o 6%. Pero no es como están en los Estados Unidos, en los mercados mayores, en Los Ángeles, en Miami, en New Jersey. Las rentas han crecido 10% al año por los últimos 5 o 6 años. Y es donde crees mucho cap rate compression, porque compras tienes una renta, está inflando 50% en 5 años. Ese no es mal negocio. Okay, so debe pensar de barriers de entry en cómo impacta oferta y demanda y tu inversión. Y perdón, complemento lo que dice David con lo que también decía Miquele y David al mismo tiempo es, en estos dos mercados que menciona David, Ciudad de México y Tijuana, incluiría Juárez y Reynosa, el tema de energía es muy complicado. O sea, puedes tener una buena tierra y lo primero que te preguntan tanto los clientes como los brokers es, ¿cuánta energía tienes? Agrega Querétaro también. Agregaría Querétaro, pero creo que en menor dimensión, pero la pregunta específica es ¿cuánta energía tienes? Y ese es por mal gobierno. El gobierno no está dando la infraestructura necesaria para el mercado. A esto vamos a sumarle ahorita un tema que viene, la famosa conversión de autos de combustión de gasolina a autos eléctricos. Entonces, tienes que sumarle
que ya van a ser tus torres de departamentos con demandas excesivas de KVAs porque la gente va a tener que cargar sus coches. Entonces, aquí, digo, estoy mezclando un poquito la conversación, pero No. la energía es un tema es correcto. en todo el país. Yo creo que... Dale. No, y es una realidad que cada vez va a haber más demanda si nos queremos volver más verdes. Y a esto regreso y empiezo a involucrar un poquito el tema del ESG. Si nos queremos volver más verdes y toda esa transición a ser más, tener más responsabilidad hacia la ecología, también tiene que tener el país la infraestructura para hacerlo. Tú vas a Tijuana, vas a Ciudad de México y quieres comprar KVAs y no hay. Y quien te los vende, en el caso de Tijuana, te dice, sí, pero te vale $250 el KVA. Entonces, ya no solo es comprar la tierra, también tienes que comprar el KVA. Entonces, si tu tierra es cara y le sumas los KVAs y no hay oferta, pierdes competitividad. Totalmente. Y creo que son factores que muchas veces no tenemos nosotros bajo control, ¿no? O no tienen ustedes bajo control en el caso específico de las inversiones. Y creo que sí vale la pena comentarlo, evidentemente, porque hay muchos de los que hoy nos visitan, hoy están aquí, que han pensado y dicho, oye, a ver, mi tesis de inversión antes estaba estructurada como para atacar retail y oficinas, pero yo estoy viendo que la niña bonita del baile pues es industrial. ¿Qué tal si me cambio para allá? Pues espérate, no es tan fácil. Decía David, las barreras de entrada. O sea, las barreras de entrada en México son muy altas. De entrada la geografía, orografía, y añádele la infraestructura, y añádele que hoy no tenemos al gobierno, pues, que en ciertas cuestiones quisiéramos tener, ¿no? Muchas otras... El gobierno es lo más complicado. Exacto, ¿no? Entonces, me parece que acaban de dar tips y razonamientos e insights muy, muy claves, ¿no? Y con esto que decías, hay dos temas que me faltan, ¿no, Rulo? Me falta tocar la fuente de los dineros. La fuente de los dineros, ¿cómo la están previendo? Y abro la pregunta para los tres. ¿Qué se está viendo como flujos de capital para inversiones como las que ustedes hacen y desarrollan? Entiendo que David está levantando un CECADE, pero ¿qué están previendo? ¿Más equity, más deuda, renegociación de deuda para algunos casos e inversiones que ya están hechas? ¿Cómo lo están previendo? Si quieres, arráncate, David, y vamos viéndolo con los demás. El capital debe ser, no estamos levantando fondos ahorita, ya tenemos nuestro CECADE colocado desde 18. Hay capital disponible, cada día los Afores están recibiendo más dinero, pero también cada día los Afores son más discretos en cómo están haciendo inversión, y especialmente como los bancos hoy en día están ahí creando reservas, están cuidando el efectivo que tienen porque no sabe qué viene. En términos de deuda, y también va a requerir un rendimiento más alto en base de el riesgo del país y las oportunidades que tienen otros mercados. Cuando empezamos a colocar el capital de Afore, el Afore puede invertir solamente en México, y durante la colocación se abrió el mercado para invertir en CERPES y en el mercado internacional, y había una gran fuga de capital afuera que complicó mucho nuestra colocación. Y como debe ser, los inversionistas deben tener la oportunidad de invertir en los mercados donde quieren, donde pueden tener mejor retorno, pero también México debe ser más competitivo para ganar el derecho de invertir ese capital. Entonces, deuda, no hay capital para construcción, no hay deuda para construcción, y no esperamos que se va a regresar hasta el año que entra, Q2, Q4, Q3. Hay capital para propiedades build to suit, pero está limitada, es cara. Y luego hay capital, deuda para portafolios, pero solamente para propiedades que están bien diversificadas, bien fundadas, buen flujo de caja, y debe asumir más, entregar más garantía para garantizar el pago. Buenísimo. Muchas gracias, David. Miquel, ¿qué opinas tú de esto? Sí, nosotros seguimos con una mezcla que hemos usado durante años y que continúa, parte equity, parte capital, parte deuda. Coincido con David, los créditos ahorita para la construcción son complejos,
sobre todo cuando son especulativos. Nosotros nos enfocamos más a build to suit, y las tasas siguen siendo atractivas, curiosamente, ¿no? O sea, a pesar de que sí quieren cubrirse más en el tema del riesgo, las tasas siguen siendo atractivas, pero obviamente el criterio para otorgamiento de crédito sí se ha cerrado mucho más. Eso es un hecho, ¿no? Ya no es tan fácil como antes, digamos. Evidentemente ahí lo que te ayuda es el historial, tu buen desempeño. Entonces la verdad es que continuamos trabajando en ese sentido y eso nos ha ayudado, ¿no? Para el capital sí es un atractivo. Yo creo que sí es una oportunidad ahorita porque otra vez los rendimientos de capital en otros sectores, bueno, en bonos y ese tipo de cosas, pues es prácticamente nulo, pues no hay nada. Y en los otros sectores, pues el riesgo es altísimo. Lo mostrabas tú en las gráficas al principio, ¿no? Retail, hotelería, ahí sí está un poquito más con miedo todos los inversionistas, ¿no? Pero lo industrial no ha parado. La capacidad de manufactura, de hecho, no sé si lo he comentado en esta sesión, pero a mí me ha sorprendido y me ha emocionado al mismo tiempo cómo toda la capacidad industrial, por lo menos yo lo veo en los parques en San Luis, ya estamos, si no al 100, prácticamente en un 80-90% de operación. O sea, todo el tema de la pandemia, hubo un momento de paro, pero ya se reactivó. Entonces, eso es lo que te genera, yo creo, esa fortaleza en el sector industrial, ¿no? Y por lo tanto, sí es una oportunidad para mejorar rentabilidades, rendimientos para capitales. 100%. Yo también veo, no está fácil, pero creo que en el sector en el que estamos es el más atractivo ahorita para los inversionistas. Si tú los volteas a ver con un retail, un vivienda en renta o un desarrollo de departamentos para venta, al final del día, ellos ahorita o esos fondos, en lo que estoy viendo, están volteando a ver industrial. Lo mencionabas tú ahorita, José, de decir, oye, hay mucha gente que quiere entrar a industrial, pero sí está complejo. El tema no es tanto el cómo volteas a verlo, sino es el sector en el que lo estás viendo. Al final del día, sí está complicando, pero los están dando. Si lo ves como hacia el tema de regreso a vivienda, es que les den un crédito puente en vivienda ahorita es casi imposible, si no muy complicado. Pero vas y pides un crédito en industrial con tu tenant en dólares a 10 años y se te forman los bancos para darte una tasa muy competitiva. Entonces, es difícil, pero no está imposible en el tema de industrial. En otros sectores de real estate, sí. Ahora, ¿qué tanto va a haber mucho fresh money? Ahorita está la discusión de las Afores de que les quieren topar los temas administrativos, las comisiones. Entonces, eso va a ser también, como dice David, que si ya son discrecionales, que se vuelvan aún más discrecionales. Y todavía hay muchas Afores que ya te dicen, ya estoy sobreexpuesta a real estate, ya no quiero meterme en real estate. Entonces, ¿de dónde veo que pueden venir los flujos? Sí los veo viniendo, al principio lo comentaba David y Michele, en diversificación por país. Ya no solo es dinero en México, sino otros dinero de Estados Unidos o de internacional o global para venir a invertir a México por un tema de diversificación, y seguramente el activo que le van a recomendar va a ser el industrial. No creo que lo recomienden ahorita, por la situación otro. ¿No? Y también depende del riesgo que quiera tomar cada fondo, ¿no? Pero sí veo que el tema de las comisiones del tope de comisiones hacia las Afores va a ser un reto para seguir levantando capital y la exposición a real estate de estos inversionistas. Sí, creo que coincido contigo. Hay que ver cómo se comporta esta exposición y esas posiciones, porque hoy en alternativos estructurados son cerca del 7% de lo que destinan las Afores, ¿no? Y creo que eso va a crecer, ¿no? Juntando estructurados con alternativos, pues la verdad es que es muy poco. Déjenme hacerles dos últimas preguntas y con esto nos despedimos. Ya nos tomamos una hora, no quiero quitarles mucho tiempo de su agenda. Dos temas importantes. Bueno, más bien, el primero es hablar un poquito de ASG y terminamos, y luego lecciones aprendidas de la pandemia, y se acabó. En cuanto al tema de ASG, ayer leía una solicitud que hacía el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes hacia emisoras
que, como ustedes saben, entran SECADES, Fibras y Serpis, tanto de capital como deuda, para que haya una mejor divulgación en tema ambiental, social y de gobierno. ¿Qué están haciendo ustedes en ese sentido? ¿Lo creen importante? Hemos sabido que las tasas, por ejemplo, de aseguradoras han crecido. Hemos visto también que los grados centígrados han subido. ¿Qué han hecho ustedes en este sentido? Miquel, si quieres arrancarte y con eso terminamos. Mira, sí trabajamos en eso. Yo creo que es un poquito lo que hemos platicado a lo largo de esta hora. Yo creo que es importante acaparar oportunidades, atraer oportunidades ofreciendo más. Sí necesitamos generar más valor agregado, diferenciarnos y este tipo de actividades de responsabilidad, yo creo que más bien nos ayudan en ese sentido, a diferenciarnos. Digo, independientemente del beneficio propio, ¿no? que generan hacia la sociedad. Yo creo que también generan un atractivo, una ventaja competitiva para nuestros clientes. Eso nos permite distinguirnos. Entonces, hemos trabajado en eso y además los clientes nos lo piden. O sea, cada vez más, ahorita lo que decías, por ejemplo, de las energías limpias o de que no haya sobreuso de agua sin tratamiento, son cosas que nos piden cada día, ¿no? Entonces, en eso hemos trabajado en ese sentido. Buenísimo. Raúl. Yo lo veo más como ya una obligación, más bien lo vería al revés, el que no lo tenga hay que descontarlo en el precio. Yo pensé que... No, pero es cierto. No. Creo que es una realidad, o sea, yo creo que el que no lo está haciendo, ya, o sea, si tú traes, el CAP se está manejando un mercado, perdón, el mercado se está manejando un CAP, el que no lo tenga, ya traes que tienes que descontarlo porque viene hacia el futuro. O sea, no lo veo, yo no te voy a decir un tema muy claro y muy sencillo, el tema que la mayoría ubica en el lenguaje coloquial, el tema de los LEED, ¿no? Los edificios LEED. Ya sales al mercado y compras y todo el mundo está haciendo edificios LEED. Pues, si tú vas a hacer una transacción y no hay edificio LEED, te van a descontar el CAP porque el edificio LEED trae un valor y se está moviendo en el mercado ese valor y quieres hacer la transacción y cuando lleguen te preguntan, oye, ¿es LEED? No. Híjole, pues es que el otro era LEED. Sí, claro. ¿No? Y los clientes cada vez más, es decir, los clientes cada vez más te van a exigir esa parte, ¿no? Porque ya las políticas de las empresas vienen a rentar naves, pues es así o no te rento. Y prefiero esperarme 8 meses a que me construyas una y la certifiques. Entonces, ya no es un tema, porque también, sí, pero los clientes también te dicen, oye, pero la renta de mercado está en 5. Sí, pero el otro edificio es no así. Ya no me importa tanto. A la hora que te metas a los economics, ya no les importa tanto. Claro. Por hacerlo LEED te dice, te vale $6 LEED, pero si no lo quieres LEED, pues vale 5. Pues déjamelo en 5 y yo lo hago LEED, no te preocupes. ¿No? Entonces, ahí se empiezan a mermar un poquito los retornos por hacerlo más competitivo en tema ESG que lo que no lo tiene, ¿no? Claro. David. Yo veo, ¿no? 2, debes definir si es un jugador institucional o no institucional. Are you scrappy or are you institutional? Okay. Para invertir o confirmar con ESG necesitas tiempo, gente y dinero. ¿No? Y si eres una persona arrancando y estás invirtiendo 10, 20, 30 millones de dólares, no tienes el tiempo para esto. Aparte de hacer una nave de lead, para medirlo y cuantificarlo y confirmar y reportar, es un chorro de inversión, ¿no? Tiempo y dinero. Pero el beneficio es que va a tener empresas institucionales y conformes, ¿no? Y va a tener tratos, en tendencia más para dólares que tendrías si no tendrías la calificación. So debe definir quién eres y qué quieres hacer cuando eres más grande. Y cada empresa es si no quieres ser más grande, puede estar estancado. Esa es su estrategia. Pero debe definirlo porque cuesta mucho tiempo, mucho dinero, pero es el futuro. Y si quieres captar capital institucional, si quieres tener empresas institucionales,
si quieres tener tratos en dólares, debe trabajar para conformar. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que nos despedimos. Solo un último dato relacionado con ASG que yo les quiero dar. Dentro de los casi 6,000 propiedades que nosotros monitoreamos en industrial A y B, menos del 1% tienen una certificación. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo. Y yo creo que esto no es que vaya a ser una tendencia por serla, sino de verdad estamos hoy justamente metidos en un dilema con todo el calentamiento global, gases de invernadero, que cada vez nos lo van a exigir desde dos sentidos. Desde la parte de la inversión, es decir, de los flujos de capital, y de los tenants. De verdad no les quiero quitar... Perdón que te interrumpa. El hecho de que no tenga un certificado por escrito no quiere decir que no cumpla. No, totalmente de acuerdo. Y aparte está la parte gubernamental. No, te lo digo porque te voy a decir por qué. Porque el puro certificado, a la hora que lo firmas, pues te vale 100, 200 mil dólares, nada más porque te pongan la plaquita que dice lead o lo que quieras. Totalmente de acuerdo contigo, Rolo. Entonces, no es que no cumplas, simplemente estás dispuesto a gastarlo para hacerlo, lo puedes hacer. Claro. Ahora, lo que yo digo es que sí te genera un valor agregado. Es decir, sí hay un valor agregado y aparte solo estamos tocando la parte ambiental, ¿no? Deja tú la parte gubernamental y social, que ahora sí, ahí sí dices, oye, espérate, pues si no me están ayudando a tener infraestructura, ¿cómo es que hago la parte gubernamental? A lo mejor estoy cayendo en cosas que no es mi tema, pero la parte social también, ¿no? Yo entendería que no estamos atacando de manera asertiva o por lo menos... la mayoría de las empresas, esa tendencia que pronto se va a venir y hoy el que sea pionero de esto seguramente tendrá un valor agregado en los próximos 5 o 10 años. Pero estoy de acuerdo contigo en ese sentido, es decir, es lana, como decía David y como lo estás diciendo tú, hay que meterle dinero para una certificación ambiental, pero también pensemos en otro tipo de actividades, ¿no? Leía de otra empresa también industrial, una fibra era muchas acciones sociales. Pero con esto me quedo, Michele, Raúl, David, excelentes participaciones. Creo que cumplimos con el objetivo de aterrizar esta parte, porque nuevamente se habían dado en muchos foros, muchos, digamos, temas muy al aire y generalizados, pero creo que logramos aterrizar lo que realmente necesita el sector para poder, y por otro lado, las barreras de entrada reales, ¿no? Porque hoy veíamos a muchos, oye, sí hay oportunidad, pero espérate, no sabes de agua, no sabes de energía, no sabes de infraestructura, no sabes si hay hubs, no sabes si hay universidades técnicas que estén atendiendo esas demandas. Entonces, me gustó muchísimo, yo me podría llevar otra hora aquí con ustedes. Ojalá y lo volvamos a hacer de verdad. Y no sé, ¿quieren agregar un último comentario? Venga, perfecto. Dale duro. No. La verdad coincido, muy buena. Muchas gracias por la invitación. Felicidades, José, por la organización de este tipo de eventos. Yo creo que vale mucho la pena compartir estas opiniones. Muchas gracias, David. Tenía tiempo que no te veía y no te escuchaba, y muchas gracias por tus comentarios. Igualmente, Miquel. Y Raúl, mucho gusto, y la verdad es que uno cómo aprende, ¿no? Ahorita estaba yo pensando de todo lo que platicamos los cuatro, y siempre te llevas algo. Inclusive, algo decías, José, de que nos dejó la pandemia. Pues la pandemia, bueno, no nos dejó, todavía nos está dejando, ¿no? Porque todavía estamos ahí, pero finalmente siempre son oportunidades, te redescubres, encuentras fortalezas que no sabías que las tenías. Por ejemplo, no mencionamos que hay una tendencia ahorita en los data centers, también interesante, por todo esto que estamos haciendo, o sea, juntas virtuales, también con sus restricciones, porque son grandes consumidores de energía, pero finalmente son oportunidades, ¿no? Entonces, enhorabuena, y otra vez me dio muchísimo gusto y estamos a la orden en San Luis Potosí. Gracias. Oye, no sé si hay alguna pregunta de la gente que nos está atendiendo. ¿Quieres que veamos? Sí hay, por aquí había, alguno de los speakers tiene una opinión sobre cómo va a jugar la fortaleza de e-commerce versus la debilidad de brick and mortar para la demanda por espacio logístico. Esto lo pregunta Vanessa Quiroga de Credit Suisse. No sé si alguno de ustedes quiera contestarlo. Yo pienso todo eso va a aterrizar con el omnichannel. Grupos como Best Buy, Walmart están aprovechando sus infraestructuras, son sumamente competitivos. Va a ser una mezcla de tabiques, infill, last mile nuevo, y también empresas aprovechando la infraestructura que tienen. Y va a ser una mezcla.
al fin, estás en una ciudad cualquier ciudad mayor de la Ciudad de México, estás invertido en el centro de la ciudad, un mercado creciendo, hay límite de oferta, compras algo, y arreglos, trámites, permisos, la demanda va a llegar. Si es e-commerce o no, al fin no importa, lo que quieres renta con un buen cliente, y si lo haces bien, va a tener un buen cliente. Yo creo que es un tema generacional del touch and feel. Lo quieres ver cómo está y lo compras, y ya si te llega por e-commerce, que ya estás mucho en Estados Unidos, ¿no? Donde ocupan literalmente 3 metros cuadrados de fachada, te ponen todos los tenis, cuál te gusta, cuál te queda, y te lo mando a tu casa. Entonces, creo que va a ser un tema transicional, a diferencia de como lo veo con mis hijos, ¿no? Tengo un hijo de 10 años y ya cómpralo, ahí está en la página de internet, no lo vio, no lo tocó, ya nomás dijo, cómpralo, pues ahí está. Llegó el paquete que compramos y no me gustó, lo puedes regresar. O sea, creo que es un tema generacional. Creo que sí va a ir cambiando poco a poco, pero esto hace que lo que estamos viendo una realidad ahorita es los espacios logísticos están siendo mucho más grandes. O sea, sí, corrígeme David, pero de lo que veíamos antes, de 20,000, 30,000 metros cuadrados, estamos hablando de 60,000 a 1,000,000 de pies, ¿no? Depende. Sí. Pues, oye, yo diría un comentario. Sí, claro. Nuestro negocio es value creation, ¿no? Y para invertir en el sector industrial está bien, pero yo si fuera alguien levantando un fondo, yo estaría comprando hoteles y centros comerciales porque están disponibles 50 centavos al dólar. Esa es la oportunidad. Eso es cierto. Zapatero a los zapatos, ¿no? Pero no, aquí está otra barrera de entrada ya. No, la verdad es que sí, es cierto. O sea, hoy estamos encontrando buenas oportunidades. ¿Quién se quiere jugar la evaluación el día de hoy bajo las condiciones que estamos teniendo? Pues yo creo que va a estar complicada esa situación, ¿no? Encontrar el piso para poder valorar una propiedad retail bajo las condiciones actuales es, yo creo que casi imposible. Si antes de la pandemia no llegábamos a un acuerdo, ¿no? Los compradores no querían comprar por abajo del 11% de cap y los que vendían no querían vender por arriba del 8.5%, pues imagínense hoy, ¿no? Entonces, esa es una buena apreciación, David. Creo que hoy hay buena oportunidad para allá. No se metan con industrial, señores. Dejen a David y a Miquel y a Raúl ahí. Gracias, David. Y compramos sus activos. Entonces, bueno, no, pues muchísimas gracias nuevamente y agradezco a todos los que sintonizaron. Gracias de verdad. Hay perfiles muy atractivos. Preguntan si pueden dar sus datos. ¿Pueden dar sus datos en el chat? No. Sí, por supuesto. Por supuesto. De dar los datos de los correos, por favor. Sus celulares y su dirección también. Sí, claro. Nada más los correos. Mil gracias a los tres. De verdad fue un placer tenerlos aquí. Y gracias a todos nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Hasta luego. Buen día. Bye. Adiós. Bye.